a ver también un video y hoy tiene que ver con astronomía, pero no con la astronomía aburrida, sino vamos a tratar un tema de astronomía bastante interesante que es la exobiología. Es un tema bastante, ya el nombre de por sí es bastante exótico, exobiología, y de a poquito yo les voy a ir explicando de qué se trata y después el autor del video les va a ir explicando de qué se trata. Pero primero que todo les quería leer un textito que se llama Hay un dragón en mi garage. Suena como un tema musical, pero no tiene nada que ver con eso. En mi garage vive un dragón que escupe fuego por la boca. Supongamos, si sigo el método de terapia del psicólogo Richard Franklin, que yo le haga a usted una aseveración como esta. A lo mejor le gustaría comprobarlo, verlo usted mismo. A lo largo de los siglos ha habido innumerables historias de dragones, pero ninguna prueba real. ¡Qué oportunidad! Enséñemelo, me dice usted. Yo lo llevo a mi garage, usted mira y ve una escalera, latas de pintura vacías y un triciclo viejo, pero el dragón no está. ¿Dónde está el dragón?, me pregunta. Oh, está aquí, contesto yo moviendo la mano vagamente. Me olvidé decirle que es un dragón invisible. Me propone que cubra de harina el suelo del garage para que queden marcadas las huellas del dragón. Buena idea, replico, pero este dragón flota en el aire. Entonces propone usar un sensor infrarrojo para detectar el fuego invisible. Buena idea, pero el fuego invisible tampoco da calor. Se puede pintar con spray el dragón para hacerlo visible. Buena idea, solo que es un dragón incorpóreo y que la pintura no se le pega. Y así sucesivamente. Yo contrarresto cualquier prueba física que usted me propone con una explicación especial de por qué no funcionará. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un dragón invisible, incorpóreo y flotante que escupe fuego que no quema y un dragón inexistente? Si no hay manera de refutar mi opinión, no hay ningún experimento válido contra ella, ¿qué significa decir que mi dragón existe? Su incapacidad de invalidar mi hipótesis no equivale en absoluto a demostrar que es cierta. Las afirmaciones que no pueden probarse, las aseveraciones inmunes a la refutación, son verdaderamente inútiles, por mucho valor que puedan tener para inspirarnos o excitar nuestro sentido de maravilla. Lo que yo he pedido que haga es acabar aceptando, en ausencia de pruebas, lo que yo digo. Por ahora el dragón, como ven, no aparecía. Lo único que he aprendido de usted en mi insistencia es en que hay un dragón en mi garage, es que estoy mal de la cabeza. Se preguntará, si no puede aplicar ninguna prueba física, ¿qué fue lo que me convenció? La posibilidad de que fuera un sueño o una alucinación entraría ciertamente en su pensamiento. Pero entonces, ¿por qué hablo tan en serio? A lo mejor necesito ayuda. Como mínimo, puede ser que haya infravalorado la falibilidad humana. Imaginemos que, a pesar de que ninguna de las pruebas ha tenido éxito, usted desea mostrarse escrupulosamente abierto. En consecuencia, no rechazará de inmediato la idea de que haya un dragón que escupe fuego por la boca en mi garage. Simplemente la deja en suspenso. La prueba actual está francamente en contra, pero si surge algún nuevo dato, estará dispuesto a examinarlo a ver si le convence. Seguramente es poco razonable por mi parte ofenderme porque no me cree o criticarle por ser un pesado poco imaginativo, simplemente porque usted pronunció el veredicto escocés de no demostrado. Imaginemos que las cosas hubiesen sido de otro modo. El dragón es invisible, de acuerdo, pero aparecen huellas en la harina cuando usted mira. Su detector de infrarrojos registra algo. La pintura de spray revela una cresta dentada en el aire delante de usted. Por muy escéptico que se pueda hacer en cuanto a la existencia de dragones, por no hablar de seres invisibles, ahora debe reconocer que hay algo aquí y que en principio es coherente con la idea de un dragón invisible que escupe fuego por la boca. Ahora otro guión. Imaginemos que no se trata solo de mí. Imaginemos que varias personas que usted conoce, incluyendo algunos de que está seguro que no se conocen entre ellas, le dicen que tienen dragones en sus garages. Pero en todos los casos la presencia es enloquecedoramente elusiva. Todos admitimos que nos perturba ser presas de una convicción tan extraña y tan poco sustentada por ninguna prueba física. Ninguno de nosotros es un lunático.
Especulamos con lo que significaría que hubiera realmente dragones escondidos en los garages de todo el mundo y que los humanos acabáramos de enterarnos. Yo preferiría que no fuera verdad, francamente. Pero quizás todos aquellos mitos europeos y chinos antiguos de dragones no eran solo mitos. Es gratificante que ahora se informe de algunas huellas de las medidas del dragón en la harina, pero nunca aparecen cuando hay un escéptico presente. Se plantea una explicación alternativa. Tras un examen atento, parece claro que las huellas podrían ser falsificadas. Otro entusiasta del dragón presenta una quemadura en un dedo y la atribuye a una extraña manifestación física del aliento del fuego del dragón. Pero también aquí hay otras posibilidades. Es evidente que extrañas manifestaciones físicas del aliento fueran del dragón. Por ejemplo, estas pruebas, por muy importante que se las consideren los defensores del dragón, son muy poco convincentes. Una vez más, el único enfoque sensato es rechazar provisionalmente la hipótesis del dragón y permanecer abiertos a otros datos físicos externos, futuros, y preguntarse cuál puede ser la causa de que tantas personas, aparentemente sanas y sobrias, se comporten de la misma extraña manera. Como dice Carl Sagan, este capitulito es de un capítulo de Carl Sagan, usa una frase de un filósofo que se llama Feynman, que no es el Feynman nuestro, que dice: tengo mente abierta, pero no tanto como para que se me caiga el cerebro al suelo. Con este textito del dragón en el garage, quería introducirlos, quería traerlos a cuestiones bastante más complicadas, como por ejemplo la existencia de la vida extraterrestre. Y de eso vamos a ir hablando en la charlita, y después vamos a ver un documental de un físico que se llama Stephen Hawking, que quizás lo conozcan, que habla solo sobre vida extraterrestre. Bueno, un poquito les introduzco con este texto como para contarle muy poquitito e introducirlos en el documental propiamente. Siguiente. En el principio se supone que algún tipo de deidad, llámenla Dios o como quieran, creó el universo. Por lo menos eso estaba muy claro en la antigüedad, eso estaba muy claro durante buena parte de la historia humana, y nadie discutía semejante cosa. Y quizás pasaba que el que lo discutía también podía llegar a terminar en la hoguera. Así que, siguiente. Más tarde en la historia llegó la ciencia. Entonces ya no era solamente cuestión de creer, ya era cuestión de poder probar lo que se cree, ¿sí? Porque en la religión o en la fe, en general en la fe como tal, es creer para ver. En la ciencia, por el contrario, es ver para creer. Durante muchísimo tiempo, y aún hoy todavía, la fe, ¿sí?, la creencia y la ciencia siempre estuvieron no solo enfrentadas, sino abiertamente enemistadas, ¿sí? Tanto la fe como la ciencia obviamente ven la realidad desde puntos de vista distintos y nunca, muy poco probable, que se pongan de acuerdo. ¿Sí? Incluso, y ya que estamos con uno de los temas que venimos tocando en estas charlas y que vamos a seguir tocando, hay ideas bastante antiguas, como por ejemplo la idea del hecho de la evolución, que formuló una persona hace por lo menos 200 años, 150, 200 años, que todavía hoy siguen siendo resistidas, a pesar de las evidencias, a pesar de la cantidad de evidencias a favor, sigue siendo resistida, es decir, sale de la ciencia y sigue siendo resistida por la creencia, ¿sí? Es algo que ciencia y creencia es muy, muy difícil que se pongan de acuerdo, ¿sí? Son dos formas de ver la realidad distintas. Siguiente. Todo esto fue así hasta los 60 y los 70. En los 60 y los 70, hasta los 60 y los 70, la creencia y la ciencia estaban muy bien divididas, como yo les venía contando, pero ¿qué pasa? En los 60 sobre todo empezó un movimiento que se llama New Age, ¿sí? Ese movimiento New Age postula un montón de cuestiones que ahora vamos a ir viendo, que mezclan, ¿sí?, de una manera bastante desorganizada, mezclan la ciencia y la creencia y nos proponen un mundo un mundo donde todo es posible, ¿sí?, sin demasiada explicación más. Siguiente.
Este tipo de movimientos mezclan sin ninguna vergüenza, mezclan conceptos físicos, conceptos astronómicos, conceptos religiosos, lo meten todo en una coctelera y sale este movimiento de New Age. Por ejemplo, nos hablan de ciencia, nos presentan un montón de hechos como si fuesen científicos cuando realmente no son otra cosa que producto de la creencia. Como por ejemplo nos hablan de mecánica cuántica, nos hablan de mitos mayas, de supuestos mitos mayas como el del 2012, nos hablan de otras teorías apocalípticas como las de Nostradamus y otras por el estilo. Siguiente. Nos hablan de mecánica cuántica, cuando la mecánica cuántica es algo que tiene que ver con el campo de la física. Yo me imagino que cuando esta gente habla de mecánica cuántica, Max Planck o Schrödinger se deben revolver en su tumba cuando escuchan las pavadas que dicen acerca de la mecánica cuántica en un mundo donde las personas, si se lo proponen con la mente, pueden atravesar las paredes. Eso como para empezar. Yo los invitaría de todas maneras a atravesar la pared. Siguiente. Otra de las cosas que el New Age tiene siempre en boga es la cuestión, entre otras tantísimas cosas, la cuestión de los extraterrestres, que es la que nos trae esta charla. Los extraterrestres, o por lo menos la mayor parte del encuentro que nosotros tenemos con extraterrestres, no porque nos encontremos realmente con extraterrestres, sino porque los vemos en las películas, en las series, en Hollywood en general, son, por ejemplo, este tipo de encuentros que pueden ser desde el punto de vista de Hollywood, en las películas, en las series, que hasta ahí vamos bien porque no dejan de ser fantasía. Nos han puesto también en la cabeza un montón de estas imágenes de extraterrestres que también vienen a ser producto absolutamente de la fantasía porque no hay ninguna evidencia. No tenemos ningún extraterrestre muerto, ni capturado, ni nada por el estilo, por más que haya mitos urbanos que sí lo digan. O, por ejemplo, la idea de los ovnis. Nosotros, cuando alguien dice un ovni, ¿qué es lo primero que se imagina? Marcianos. ¿Sí? O hombrecitos verdes o cosas por el estilo. Y un ovni no es otra cosa que un objeto volador no identificado. Es algo que vemos en el cielo y que ni sabemos de qué se trata. De ahí a que pensemos que adentro de eso hay hombrecitos verdes, grises o lo que sea, hay una distancia tremenda. Yo veo algo en el cielo y digo, sí, no sé qué es ese objeto, pero de ahí a pensar que hay vida inteligente adentro, hay una distancia astronómica. Siempre. Otros encuentros que tenemos también con los extraterrestres, los más chiquitos seguro no lo conocen, pero aquel que tenemos a la derecha es Fabio Serpa, un pseudo periodista, un periodista que durante años nos atormentó con ideas de extraterrestre, con visiones y abducciones y cosas por el estilo, o von Daniken, que los que hayan leído algún libro de él, habla de astronautas de la antigüedad que visitaron la Tierra y nos busca en los egipcios, en los mayas, un montón de evidencia que solamente ve él de visitas extraterrestres, o algunos personajes menos felices en History Channel o en otros canales de documentales donde nos aseguran que estamos siendo visitados desde la antigüedad por extraterrestres. Y encuentran unas evidencias muy tiradas de los pelos que realmente ven ellos solos. Siguiente. Lo más peligroso de esto, fíjense, yo busqué algunas cosas, algunos documentales que tienen que ver con los extraterrestres que están pasando en canales supuestamente científicos y canales de documentales y que los presentan como si fueran cosas reales y científicas. Fíjense, siguiente. History Channel, Discovery Channel, hay series de cazadores de ovnis, de cazadores de alienígenas y tanta cantidad otra de cosas que no dejan de ser fantasía, a pesar de que los presenten como algo científico. Siguiente. Y seguimos con Hollywood. También los que se acuerdan en los 90 cuando salió el caso esto que ven acá, que se supone que es un extraterrestre, que se supone que es la autopsia de un extraterrestre que se estrelló en Roswell en el año 57, hace como 60 años, se supone que se estrelló un plato volador del cual recuperaron algunos marcianos de estos, algunos alienígenas de estos, pero ¿qué pasa?
Después se descubrió con el tiempo que esto había sido todo armado para hacer un video y era todo mentira, eran muñecos de goma. Así que ya sabemos hoy también que lo de Roswell fue mentira. Siguiente. Así que, vamos para atrás. Lo que voy a tratar de mostrar en este documental que vamos a ver de Stephen Hawking es que es una visión un poco más científica, más interesante y con algún fundamento científico más fuerte que todo este tipo de cosas que vemos en un tema tan vapuleado como es el de los extraterrestres. Una cosa interesante es que esto va a ir muy relacionado con una charla que vamos a tener en el futuro, no me acuerdo muy bien cuándo, que es la del origen de la vida sobre la Tierra. Estos temas están muy relacionados entre sí, el origen de la vida sobre la Tierra y el origen de la vida en otros, o la posibilidad en realidad de vida en otros planetas, ¿sí? Así que bueno, los dejo con Stephen Hawking, que les va a contar sobre esto. No, olvide. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante? ¿Raro? Pasa que nosotros estamos acostumbrados a todo lo que pensamos, de hecho evolucionamos en un planeta y todo lo que conocemos, absolutamente todo, está basado en la Tierra. Guerras, amores, invasiones, la evolución, todo lo que nos puede pasar por la cabeza a nosotros está basado en la Tierra. Pero como nosotros todas estas charlas las estamos basando en la vida, dijimos, bueno, está bien, la vida en la Tierra es importante y es la que conocemos, pero ¿y el resto del universo? Saliendo acá nomás, como por ejemplo en los confines del sistema solar, a algunos poquitos millones de kilómetros, ¿puede haber algo? ¿Puede no haberlo? Puede manifestarse, pero... Absolutamente. Si hay vida en la Tierra, ¿por qué no podría haber? Si vieron que al principio había un montón de reacciones químicas, de moléculas que reaccionaban entre sí, ¿por qué esas mismas que ocurrieron acá en la Tierra no pueden haber ocurrido a años luz de distancia? Además, tampoco hay que pensar solamente, como decía Hawking, no hay que pensar solamente en vida inteligente como nosotros, si nosotros se puede llamar vida inteligente. Digamos, vida que pueda analizarse a sí misma, que yo pueda pensar sobre sí mismo. No todos los animales pueden pensar sobre sí mismos y una planta tampoco. Entonces, ¿por qué no poder pensar eso? Porque otros planetas están en el principio de la vida como ocurrió en la Tierra, otros planetas están recién entrando en el círculo de la vida. Ese es el otro tema. Ahí estaba hablando de cientos de miles de millones de galaxias, de planetas en galaxias y que pueden estar en todas las etapas, en todas las distintas etapas. Aunque tenga ADN ya es vida. Claro, puede haber en tal sistema planetario puede haber una bacteria y ya estamos hablando de vida. En tal otro puede haber vida simple como, no sé, amebas y ya estamos hablando de vida. En otros puede haber vida inteligente y en otros ya se puede haber eliminado a la vida inteligente. O pueden estar organizadas sobre moléculas de constitución de carbono, eso es muy interesante. ¿Qué es lo que estábamos mostrando? Que puede haber otro tipo de vida diferente, basada en otros elementos. En realidad, yo siempre recuerdo lo que decía Carl Sagan, que nosotros éramos materia estelar, estábamos ocupados en el mismo material de las estrellas. Inclusive se detectó que la explosión de las supernovas generan moléculas de la vida, que la explosión de las supernovas, cuando los soles explotan, de ahí se generan principios de moléculas orgánicas. Por eso vida estelar es correcto, porque la explosión de las supernovas, ahí se originan las moléculas. Son moléculas que no, inclusive lo que hablaba de las bacterias en los meteoritos, las bacterias en los meteoritos es imposible, porque hace poco cuando se envió la misión Apolo 18, si no me equivoco, sin querer, uno de los científicos no confesó que había estornudado sobre cuando se fue al espacio volvió. Es suficiente. Cuando se fue al espacio y volvió, la misma molécula, los mismos virus de la gripe, estaba con vida cuando volvió. Así que eso es más o menos es la base de la amenaza de Andrómeda. de la novela. Interesante, ¿no? Sí. Precisamente la idea esa de la panspermia, de
que determinados asteroides pueden transportar moléculas o pueden transportar directamente organismos y caer en el planeta y poder germinar. Bueno, nosotros también hemos caído. La molécula que se detectó hace 3.500 millones de años, supuestamente vino de otro lugar. Es difícil de explicar, de sí, entender, pero hay una teoría. Sí, son muy difíciles de entender. Se nota que son formas orgánicas y tienen 3.500 o más millones de años. Pero ¿cómo saber si vinieron o se generaron acá? Es más todavía, imagínense la Tierra ya teniendo vida, o la vida que conocemos, que caigan, que sigan cayendo asteroides con restos de vida y que se pongan en competencia con la vida terrestre. ¿Qué puede pasar? Y lo que les pasó a los indios con la viruela y con la adaptación. Con la sífilis. Eso lo puso muy en boga la película que trató de explicar la guerra de los mundos. Cuando los extraterrestres murieron, lo que los invadieron por la gripe, por un virus. Dice, nosotros morimos, nuestra forma de vida murieron un montón de veces antes de adaptarse a la sobrevivencia en el planeta. Es una visión optimista esa, porque digamos ahí los que ganamos somos nosotros. Pero no por nosotros mismos. Pero no por nosotros, sino por un microorganismo. Microorganismos más chicos. Pero en realidad son los más resistentes que existen. Los organismos chicos comúnmente son los más resistentes. Pero no necesariamente nos puede ir tan bien en el encuentro con formas de vida superiores. Y lo que generaban algunos, nosotros creamos vida. Nosotros a veces solemos hacer experimentos científicos con vida. A ver, un científico planteó el problema de que nosotros, con los científicos, hacen clonaciones, hacen modificaciones genéticas a los animales. ¿Qué nos hace crear a nosotros? Que la vida que nosotros nos originamos acá. Que nuestra vida, las moléculas como las conocemos, se originaron acá. Si nosotros hacemos experimentos Es muy difícil, pero es muy... A ver, una cosa es hacer vida sobre vida, ¿sí? Y crear vida de la nada. Bueno, Stanley Miller en los 50, y eso lo vamos a ver en la charla de Origen de la Vida, que nos queda no sé cuánto más adelante. No tengo el programa encima, pero está en la página. Ahí voy a dar una charla sobre el origen de la vida. Bueno, Stanley Miller, un premio Nobel, puso en un globo de vidrio todos los gases de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra primitiva, y les hizo saltar chispas como los rayos de la Tierra primitiva, y con luz UV, al igual que también la falta de atmósfera de la Tierra primitiva, y logró, después de varias semanas de eso, una mezcla de aminoácidos. No logró vida, pero pudo, los elementos básicos. De los elementos básicos pudo crear aminoácidos, péptidos y prótidos que no eran vida, pero que ya eran los eslabones para hacer vida. Así que, si eso lo hizo en unas cuantas semanas, ¿qué no podría hacer la Tierra u otro planeta en el curso de miles de años? Bueno, ahí lo que están viendo es la serie de charlas que venimos dando y que vamos a seguir dando. Y la de... Bueno, esta es la de hoy. Después tenemos la de arte y ciencia, pero en medio hay otras cosas. Estas son charlas, ¿no? Sí, sí. Estas son las de... Esta es la próxima, la de arte y ciencia. Arte y ciencia es la próxima, que es otra de reconstrucción paleontológica, es la continuación de la primera, porque vamos mechando. El origen y evolución de la vida, que esta sí es charla mía, va a ser, bueno, las dos, va a ser en el 11 del 2. Ahí vamos a analizar, bueno, van a poder ver algunas cuestiones sobre el origen de la vida en la Tierra y probablemente que se puede extrapolar a otros planetas perfectamente. Es más, los mensajes enviados por la Tierra no solo fueron en ondas de radio, sino me equivoco, la sonda Cassini y Galileo fueron enviadas fuera del sistema solar con un disco de oro superior que podían haber... ya están fuera del sistema solar. Y esa señal que se recibió no tiene explicación. Pero puede ser... Es una señal que digamos, se supone que ha sido guiada por alguien pensante, ¿no? ¿Cómo? Eso es el plan. Ahí vamos, ahí me preguntas. El plan. Fuerte. ¿Nunca se habían hecho experimentos con animales que los hayan mandado a otros planetas en los que haya agua líquida o a la luna? No, nunca se pudo llegar con sondas tripuladas más allá de la luna. Es decir, se han mandado perros y otros animales, pero ya de movida. En la luna, imagínate, no solo que no hay atmósfera, sino que no hay agua líquida. Así que no son las condiciones ideales para la vida. La luna tiene temperaturas altísimas de día, 400 grados o más, y temperaturas de 200 grados
sin atmósfera y sin agua. No hay vida. Y obviamente nunca se llegó de manera tripulada a otros planetas. Así que acércate para hablar. A lo que yo me refería era que si puede llegar a haber agua en los otros planetas, el agua tiene oxígeno. Sí. ¿Y ese oxígeno de dónde proviene? ¿Cómo de dónde proviene? Así que puede haber vida si mandaran un animal o agente ahí. Por ejemplo, para que te des una idea, si nosotros pudiésemos llegar a Marte, si pudiésemos llevar una sonda en Marte y poner plantas, las plantas en la atmósfera de Marte podrían funcionar. La atmósfera de Marte, obviamente, si la aislamos de la temperatura del día. Si yo pongo una planta, mi plantita, mi potus, lo pongo en la superficie de Marte y lo aíslo de la temperatura, ese potus va a andar. ¿Por qué? Porque el 95% de la atmósfera de Marte es dióxido de carbono, que es lo que respiran las plantas, y el 5% oxígeno. O sea, si por ejemplo plantas, podría haber. Y muchas bacterias y muchos microorganismos podrían funcionar perfectamente en Marte. De hecho, Marte, como lo decía Hawking, se cree que en algún momento tuvo vida. Pudo haber tenido vida hace millones de años, pero hoy está extinguida. Hubo agua líquida, porque el agua líquida fue la que talló todos esos canales y todos esos cañadones, como los que vemos hoy en Patagonia o en otros lugares, los talló el agua. No los talló otra cosa. O sea que quizás haya tenido vida en su momento. ¿Alguien más iba a preguntar algo así allá? Y después, ahí vamos con eso. No veo que se haya analizado la posibilidad de una vida que sea exclusivamente energética. Energía como forma de vida, no vida que necesita de energía ajena. Es difícil, hay algunas personas que lo que postulan ese tipo de cosas, pero es bastante difícil de comprobar porque no podríamos, por lo menos por lo que sabemos, no la podemos ver, no la podemos verificar. ¿Cómo podemos ver que alguna forma de energía haga algo, sea inteligente o tenga algún patrón de conducta? Es muy difícil, pero podría ser perfectamente entre toda esa variedad de vidas, podría ser una perfectamente solo energética. Porque en ese caso no se necesitaría ni oxígeno, ni agua líquida, ni nada de nada. Podrían estar, de hecho, acá en la Tierra mismo hay organismos que tampoco necesitan oxígeno ni agua. Hay bacterias, por ejemplo, a 200 o más metros de profundidad que respiran azufre o que respiran hierro. Son bacterias totalmente anaeróbicas. El oxígeno, de hecho, les resulta tóxico. Si yo saco una bacteria de esas profundidades y la pongo acá, se envenena y se muere, porque tiene contacto con el oxígeno, que es tóxico. Entonces, habiendo vida que no necesita oxígeno ni agua, prácticamente podría existir perfectamente. Y lo energético, bueno, ya es más difícil. Pero bueno, todo puede ser. Es difícil de imaginarlo, pero puede ser. Vendría a ser como el monstruo de Garage. ¿Como él? Vendría a ser como el monstruo de Garage. Algo por el estilo. El dragón del garage, yo lo que quise mostrar. Hay una nena que quería preguntar algo ya. El dragón del garage yo lo quise mostrar como un ensayo científico para darnos cuenta que no necesariamente que haya algo que no podamos ver ni percibir, no necesariamente significa que no exista, pero tampoco caer en la trampa de creer que todo es posible, porque ahí estamos entrando en el campo de la creencia y no de la ciencia. Fuerte. O sea que en algún momento puede caer vida acá, de otros planetas, de otras galaxias. Perfectamente podría, vos decís como un meteorito, por ejemplo, ahora mismo puede estar pasando esto. Sí, otros animales, otras personas que vengan de otros mundos que sean diferentes a nosotros y que tengan otro tipo de vida. Perfectamente, personas no, otros seres, personas nosotros, por suerte. O sea, pueden venir otros seres que puedan resistir primero todo ese viaje en el espacio. Vos pensás que cuando un meteorito viene por el espacio, primero está soportando, viene en el vacío absoluto. Ya estamos partiendo de una condición complicadísima para la vida. Segundo, por ejemplo, yo tengo este
meteorito del lado que le está pegando el sol, puedo tener temperaturas de hasta 500 grados centígrados. No es muy bueno para la vida, aunque acá en la Tierra hay bacterias que soportan hasta 400 grados centígrados, las extremófilas que viven en los volcanes, nada menos. O sea que, ¿por qué no? Y del otro lado, donde le da la oscuridad, es decir, donde no le da el sol, puede haber temperaturas casi de 250 grados bajo cero. Estamos hablando de unas condiciones de un fresquito importante, pero también podrían resistir. ¿Y en las estrellas puede haber vida? En las estrellas no, salvo alguna vida energética como la que dicen acá, no por una cuestión de temperatura. Vos pensemos en la estrella más cercana que tenemos acá, que es el Sol. El Sol es nuestra estrella más cercana, que está a 150 millones de kilómetros, o si lo querés de otra manera, a 8 minutos luz. La superficie del Sol, la telita, la superficie del Sol tiene 6.000 grados de temperatura. Es 4 veces la temperatura para fundir el hierro. La superficie y la parte interna, el núcleo del Sol, tiene arriba de 60 millones de grados. Es una temperatura inimaginable. Así que vida ahí va a ser difícil, salvo algún tipo de vida energética que no dependa de ese tipo de cosas. Fuerte. Supuestamente todo el tiempo están cayendo meteoritos, pero al entrar a la atmósfera, por la velocidad que tienen, se desintegran en el aire. Y si lo soportan, hay meteoritos más grandes que lo soportan, que son los que decía ella. Si ponele, vos tenés un meteorito así, ingresa en la atmósfera, se va quemando, pero cuando llega a la superficie es así. Ahí sigue habiendo algo adentro, en caso de que lo resista. Pero imagínate vos esta escena: cae el meteorito, se parte y hay bacterias o algo parecido a bacterias que vienen de, andás a ver qué sistema estelar del espacio profundo. Esas bacterias quedaron al aire. Si son resistentes al oxígeno, buenísimo, siguen adelante. Y si no son resistentes al oxígeno, hicieron un viaje de millones de kilómetros para morir en un segundo. O peor, ponele, son resistentes al oxígeno y vienen otras bacterias terrestres, y ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser lo primero que van a hacer? Se les van a intentar comer. Primero tienen que luchar, ponele que segreguen alguna sustancia que mate a las bacterias terrestres, y ahí recién podemos hablar de que van a sobrevivir un tiempito y van a tener que pelear, porque acá no estamos colonizando un planeta que está sin vida. Acá vas a tener que pelear, si no es un organismo, vas a tener que pelear con los organismos que ya están. No le va a ser fácil. Pero esas mismas bacterias podrían ser las bacterias que hay ahora en la Tierra, podrían ser las que cayeron en los meteoritos, que también podrían llegar a ser la angina. La angina. Mirá, podrían llegar a ser algunas enfermedades. la Tierra, ¿por qué no? Es bastante posible. Vos pensás que la Tierra tiene más o menos 4.500 millones de años de antigüedad. En todo ese curso de toda su historia vienen cayendo meteoritos. Al principio caían de una manera más violenta porque la Tierra no tenía atmósfera y por eso se hacían unos cráteres gigantes como los de la Luna. Pero en todos esos 4.500 millones de años hubo y sigue habiendo cantidad de meteoritos que siguen impactando contra la Tierra. Así que imagínate la cantidad de tipos de organismos distintos que pueden haber venido en ese momento y no sobrevivir. Hasta donde sabemos hoy, la vida, toda la vida en la Tierra, completamente toda, desde una bacteria hasta una ballena o la que se te ocurra, está basada en ADN. O sea, todos tenemos la misma química. Esa planta, yo, la bacteria que tengo sobre mi piel, la espora que está flotando en el aire, todos tenemos ADN, estamos todos hermanados. Darwin, una de las cosas que descubrió fue eso precisamente, que todos tenemos un ancestro común. Todos también están compuestos por materia. El aire todo está compuesto por materia. Exactamente. ¿Por qué? Porque la vida es, hasta donde sabemos, algo material, salvo el caso de que haya algún tipo de vida no material, como por ejemplo energética. No tenemos evidencia, pero tranquilamente es factible. Es una creencia, como también lo puede ser Dios. Exactamente, precisamente por eso yo al principio de la charla, y después eso también con el origen de la vida lo vamos a volver a ver si te interesó y volvés, vamos a ver ahí
qué es creencia y qué es evidencia. Y en el origen de la vida yo voy a mostrar la evidencia. La creencia se la dejo a otras personas. Yo de hecho enseño ciencia, no enseño creencia. Pueden seguir haciendo las preguntas que quieran sin vergüenza. ¿Preguntas? ¿Vamos? Sí, espero que les haya gustado y espero que sigan viniendo porque hay un montón de temas muy interesantes. Ya hablamos de dinosaurios en el anterior, después vamos a hablar sobre otros seres que vivieron antes de los dinosaurios, que vivieron después de los dinosaurios. Hay mucha variedad de temas y bueno, este tema que vimos hoy no deja de ser también referente a lo que centra todas estas charlas, que es la vida. No lo queremos, sí. No se quieren más. Van a tener más. Cada sábado a las 18 horas vamos a ir por más cosas. Fíjense que en el blog, miren la cantidad que hay, miren la cantidad de charlas y de temas que hay. Pueden entrar, sí, es un tema serio, ¿verdad? Parece que no. Sí. Va a haber 3 charlas de paleogastronomía. 3 charlas. Yo sé que los científicos en Siberia, en una oportunidad, Han comido mamuts. de mamut. Sí, me hubiese encantado probar, pero bueno. Después, si quieren también ver una charla anterior, la primera charla de todas, en el mismo blog también hemos subido la primera charla de todas, que es la de arte y ciencia. En estos días estamos subiendo la segunda, que es la de dinosaurios, y en estos días también estaremos subiendo, si todo anda bien con la tecnología, la tercera, que es esto, o sea que pueden verla y bueno, criticarla y todo. Espero que les